La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 5. Capítulo 5. 5. Los gnomos. Ahora recuerda. Ningún gnomo vivo o muerto ha acabado una frase en su vida. La única forma de llegar a algo es interrumpirlos. No temas ser grosero. Ellos cuentan con ello. El anciano mago se vio interrumpido, a su vez, por la aparición de un gnomo vestido con una larga túnica marrón, quien se acercó a ellos y los saludó respetuosamente. Tasleof examinó al gnomo con gran curiosidad. El Kender nunca había visto anteriormente un ser de esta raza, aunque las viejas leyendas de la joya gris de Gargat decían que esa raza y la suya tenían un parentesco lejano. Desde luego el joven gnomo tenía algo de Kender, sus esbeltas manos, su expresión dispuesta, y unos ojillos agudos penetrantes que lo observaban todo. Pero aquí se acababa el parecido porque no tenía en absoluto aquel aspecto liviano de los Kenders. El gnomo era nervioso, serio y de aspecto ajetreado. Tasleof Buenervold, dijo educadamente el Kender, extendiendo su mano. El gnomo la agarró. La observó atentamente y, como no encontró nada interesante en ella, la estrechó blandamente. Y. Tas comenzó a presentar a Fisban, pero se detuvo cuando el gnomo cogió la vara Jupak del Kender. ¡Oh! Exclamó aquel mientras sus ojos brillaban al mirar el arma. Envía a buscar un miembro de la Hermandad de Armas. El guardia del nivel del suelo de la entrada a la montaña no aguardó a que el gnomo acabara la frase. Alargando una mano, tiró de una palanca y se oyó un agudo pitido. Convencido de que un dragón había aterrizado detrás suyo, Tasleof se giró, dispuesto a defenderse. Un silbato, dijo Fisban. Será mejor que te acostumbres a oírlo. Un silbato. Repitió Tas intrigado. Nunca escuché uno similar. Y además echa humo. ¿Cómo funciona? Vuelve. Devuélveme mi vara Jupak. Gritó mientras su vara desaparecía velozmente por el corredor transportada por 3 raudos gnomos. Sala de observación, dijo el gnomo. En esquimbos. ¿Qué? Sala de observación, tradujo Fisban. El resto no lo he entendido. Realmente deberías hablar más despacio, dijo agitando su bastón en dirección al gnomo. Este asintió, pero sus brillantes ojos miraban fijamente el bastón de Fisban. No obstante, al ver que era de madera y que estaba bastante gastado, el gnomo volvió a prestar atención al mago y al Kender. Forasteros. Intentaré recordarlo, por tanto no os preocupéis. Ahora hablaba lentamente, vocalizando, tu arma no será dañada, ya que simplemente vamos a hacer un dibujo. De verdad. Interrumpió Tas considerablemente halagado. Si queréis podría haceros una demostración de cómo funciona. Los ojos del gnomo se iluminaron. Eso sería maravilloso. Dime, interrumpió el Kender de nuevo, sintiéndose feliz de estar aprendiendo a comunicarse. ¿Cómo te llamas? Fisban hizo un rápido gesto, pero era demasiado tarde. Nos os llamarionininigislipanidisdislisdie. Hizo una pausa para recuperar la respiración. ¿Ese es tu nombre?, preguntó Tas atónito. Sí, respondió el gnomo bastante desconcertado. Es mi primer nombre, y ahora sí me dejas continuar. Aguarda, gritó Fisban. ¿Cómo te llaman tus amigos? El gnomo volvió a tomar aliento. Nos os llamarlo Ninigis. ¿Y cómo te llaman los caballeros? Oh. El gnomo pareció abatido. Si vosotros. Gracias, respondió Fisban. Ahora, tenemos bastante prisa. Ya sabes, con esto de la guerra. Como el comandante Guntar dice en su comunicado, debemos ver el orbe de los dragones. Los pequeños ojos de Nos relampaguearon. Sus manos se retorcían nerviosas. Desde luego podéis ver el orbe de los dragones, ya que el comandante Guntar lo ha solicitado, pero, si puedo preguntároslo, ¿qué interés tenéis en ese objeto aparte de una curiosidad normal? Soy mago. Comenzó a decir Fisban. Es mago, exclamó el gnomo olvidándose de hablar despacio con la excitación.
venid inmediatamente a la sala de observación, ya que el orbe del dragón fue creado por los hechiceros. Tanto Tasleov como Fizban parpadearon sin entender palabra. Oh, acompañadme, dijo el gnomo con impaciencia. Antes de que supieran exactamente qué estaba sucediendo, el gnomo, sin dejar de hablar, los apremió para que lo siguieran hacia la entrada de la montaña, desconectando numerosos timbres y silbatos. ¿A dónde nos llevará?, le dijo Taz a Fizban en voz baja mientras corrían tras el gnomo. ¿Qué habrá dicho? No habrán dañado al orbe, ¿verdad? No lo creo. Guntar envió unos caballeros para vigilarlo, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Los orbs de los dragones son objetos extraños, muy poderosos. Mi temor es que hayan intentado utilizarlo. Pero el libro que leí en Tarsis decía que el orbe podía controlar a los dragones. Eso no es bueno. Quiero decir que los orbs no son malignos, ¿verdad? Malignos. Oh, no. No son malignos, Fizban sacudió la cabeza. Ese es el peligro. No son malignos, no son benignos. No son nada. O tal vez debiera decir que lo son todo. Taz vio que probablemente nunca conseguiría una respuesta clara de Fizban, cuya mente siempre estaba lejos. Como tenía necesidad de divertirse, el Kender volvió su atención hacia su anfitrión. ¿Qué significa tu nombre?, le preguntó Taz. No sonrió alegremente. Al principio, los dioses crearon a los gnomos, y uno de los primeros que crearon se llamábamos, y esos son los acontecimientos más notables que le ocurrieron en la vida. Se casó con Marioninillis. Taz experimentó una sensación de abatimiento. Espera. ¿Cuán largo es tu nombre? Llena todo un libro de este tamaño, dijo orgullosamente Nos, haciendo un gesto con las manos, ya que somos una familia muy antigua, tal corno verás cuando prosiga. Está bien. Tal vez en otro momento, dijo Taz rápidamente. Como no prestaba atención a sus pasos, Taz tropezó con una soga. Nos lo ayudó a ponerse en pie. Al alzar la mirada, Taz vio que esta llegaba hasta un nudo de cuerdas, enlazadas las unas a las otras, que se extendían en todas direcciones. Se preguntó a dónde llevarían. Hay partes muy interesantes en la historia de mi nombre, dijo Nos mientras caminaban hacia una inmensa puerta de acero, y si quieres, podría contártelas, como, por ejemplo, cuando una tatarabuela nos inventó el agua hirviendo. Me encantaría, pero ahora no tenemos tiempo. Sí, supongo que así es, dijo Nos, y, además, hemos llegado a la entrada de la sala principal, por lo que sí me disculpas. Sin dejar de hablar, extendió una mano y tiró de una cuerda. De nuevo se oyó un silbido, 2 timbres y un gong. Entonces, con una tremenda explosión de vapor que casi los cuece, las 2 inmensas puertas de acero del interior de la montaña comenzaron a abrirse. Casi inmediatamente, las puertas se atascaron, y en pocos minutos el lugar estaba repleto de gnomos que gritaban y señalaban, discutiendo quién era el culpable del error. Tasleov Buenerfoot había estado haciendo planes de lo que haría cuando esta aventura terminara. Y todos los dragones estuvieran muertos. El Kender intentaba tener un punto de vista optimista. Lo primero que había planeado hacer era ir a pasar unos meses con su amigo Sestun, el enano Gali de Pax Tarkas. Los enanos Galis llevaban una vida interesante, y Taz sabía que podría amoldarse con facilidad, siempre que no tuviera que comer lo que cocinaban. Pero en el momento en que Taz entró en el monte No Importa, decidió que lo primero que haría sería regresar allí para vivir con los gnomos. El Kender nunca había visto algo tan maravilloso en su vida. Se detuvo atónito. No se lo quedó mirando. Impresionante, no. No es la palabra que yo utilizaría, murmuró Fizban. Se hallaban en la parte central de la ciudad Noma. Situada en la chimenea de un volcán, la ciudad tenía una anchura de cientos de yardas y una altura de millas y millas. Estaba construida en diferentes niveles alrededor de la chimenea. Taz miró hacia arriba. Arriba, y arriba. ¿Cuántos niveles hay?, preguntó el Kender. 35 y 35. Odiaría vivir en el nivel 35. ¿Cuántas escaleras hay que subir? Mejoramos los antiguos mecanismos hace muchos años, nos hizo un gesto. Observa algunas de las maravillas tecnológicas que utilizan. Puedo verlo, dijo Taz bajando la mirada. Debéis estar preparándoos para una gran batalla.
Nunca había visto tantas catapultas en mi vida. El kender se interrumpió. Mientras observaba, sonó un silbato. Una catapulta se disparó con un vibrante sonido y un gnomo salió despedido por los aires. Taz no se hallaba contemplando artefactos de guerra, sino los mecanismos que habían sustituido a las escaleras. La sala estaba llena de catapultas de todos los tipos, creadas por los gnomos. Había catapultas de onda, de arco, de diabla y de vapor, aunque estas últimas estaban todavía en fase experimental, pues aún se estaba trabajando en el ajuste de la temperatura del agua. Desde cualquier punto de estas máquinas se extendían millas y millas de soga que hacían funcionar una increíble variedad de ruedas y poleas que rechinaban y chirriaban. En todas las paredes había inmensas palancas manipuladas por un gran número de gnomos. Nos llevará a la sala de observación, comentó Fisan en tono desesperanzado. ¿Por qué no? Creo que ésta se halla en el nivel del suelo. Nos sacudió la cabeza. Sala de observación en el nivel 15. El viejo mago lanzó un profundo suspiro. De pronto se oyó un terrible sonido rechinante. Ah, están esperándonos. Venir, díjonos. Taz lo siguió alegremente hasta que llegaron a una gigantesca catapulta. Un gnomo les hizo un gesto irritado, señalando una larga cola de gnomos que aguardaban su turno. Taz saltó en el asiento de la inmensa catapulta de onda mirando ansiosamente la chimenea. Sobre él podía ver gnomos asomados en los balcones de los diferentes niveles, todos ellos rodeados de grandes máquinas, silbatos, sogas y unas inmensas cosas informes que colgaban de las paredes como murciélagos. No se situó tras el hilo, regañó. Los mayores primero, jovencito, o sea que sal de ahí inmediatamente y deja pasar al. Arrastró a Taz fuera del asiento con una fuerza considerable. Mago primero. Ah, no tiene importancia, protestó Fisban, tropezando con una pila de cuerda. Creo que recuerdo un encantamiento que me llevará hasta arriba. Levitar. ¿Cómo era? Dejadme que lo piense un momento. Tú eras el que tenía prisa, díjonos con severidad contemplando a Fisban. Los gnomos que estaban en la cola comenzaron a gritar groseramente, pateando y empujándose los unos a los otros. Bueno, está bien, protestó el viejo mago subiéndose al asiento con la ayuda de Nos. El gnomo que manipulaba la palanca que ponía en funcionamiento la catapulta le gritó algo a Nos que sonó como, ¿qué nivel? Nos señaló hacia arriba y gritó. Esquimbos. El operador se situó frente a la primera de una serie de 5 palancas. Un gran número de sogas se extendían hacia arriba. Fisban, abatido, se había acomodado en el asiento de la catapulta, intentando recordar el encantamiento. Ahora, gritó Nos, empujando a Taz hacia adelante para que pudiera ver mejor. Dentro de un segundo el encargado dará la señal. Sí, ahí está. En efecto, este tiró de una de las sogas. ¿Para qué sirve eso?, interrumpió Taz. La soga activa una campana en Esquimbos, IAR, en el nivel 15, que les anuncia la llegada de alguien. ¿Qué ocurre si el timbre no suena?, preguntó Fisban en voz alta. Entonces suena una segunda campana que los avisa de que la primera no. ¿Qué ocurriría aquí abajo si la campana no sonara? Nada. Es problema de Esquimbos y no tuyo. Es mi problema si no saben que voy hacia allí, gritó Fisban. O simplemente me dejo caer y les doy una sorpresa. Ah, díjonos con orgullo. ¿Ves? Yo me bajo de aquí. No, espera, ya están preparados. ¿Quién está preparado?, preguntó Fisban irritado. Esquimbos. Con la red para agarrarte ya verás. Red. Fisban palideció. Esto es el colmo. Pero antes de que pudiera moverse, el encargado del mecanismo accionó la primera palanca. El sonido rechinante comenzó a sonar de nuevo, mientras la catapulta comenzaba a girar sobre su eje. El repentino movimiento arrojó a Fisban hacia atrás, haciendo que su sombrero le cubriese los ojos. ¿Qué sucede?, gritó Taz. Están situándolo en la posición de vida, chillonos. La longitud y latitud han sido precalculadas y la catapulta colocada en la situación correcta para enviar al pasajero. ¿Y qué ocurre con la red? El mago ascenderá hasta Esquimbos, sin peligro, te lo aseguro. Hemos hecho estudios que prueban que en realidad es más peligroso caminar que volar, y justo cuando esté a la altura de su trayectoria, comenzando a descender un poco, Esquimbos arrojará una red bajo él, cazándolo así.
No se lo mostró haciendo un rápido movimiento con la mano, como si cazara una mosca, y lo recogerá. Eso debe requerir una precisión increíble. La precisión está debidamente calculada, ya que depende de un garfio que hemos desarrollado. Nos contrajo los labios y frunció las cejas. Algo está haciendo que la precisión no funcione demasiado bien, pero hay un comité. El gnomo encargado de la catapulta tiró de otra palanca y Fizban salió despedido por el aire. Vaya, díjonos observándolo, parece que... ¿Qué sucede? Gritó Taz intentando ver algo. La red ha vuelto a abrirse demasiado pronto, y esta ya es la segunda vez que ocurre hoy en Esquimbos, y definitivamente esto será discutido en la próxima reunión de la Hermandad de la Red. Taz miraba hacia arriba, con la boca abierta, contemplando la imagen que Fizban zumbando en el aire, propulsado desde abajo por la tremenda fuerza de la catapulta, y, de pronto, el Kender vio lo que nos estaba comentando. La red del nivel 15, en lugar de abrirse después de que el mago hubiera pasado ante el nivel y de recogerlo cuando comenzara a caer, se abrió antes de que el mago llegara. Fizban chocó contra la red. Por un momento se agarró a ella como pudo, pero un segundo después comenzó a caer. Instantáneamente comenzaron a sonar campanas y timbrazos. No me lo digas, dijo Taz, compungido. Esa es la alarma que indica que la red ha fallado. Más o menos, pero no te alarmes, pequeño charlatán, porque las alarmas conectan un mecanismo que abre la red del nivel 13 justo a tiempo. UPS, un poco tarde. Bueno, aún queda el nivel 12. Haz algo. Gimió Taz. No te excites tanto. Voy a acabar lo que iba a decir sobre el último sistema, Dimmer. ¿Gencia qué es? Oh, ahí está. Taz contempló caer las tapas de 6 barriles que colgaban de las paredes del tercer nivel, soltando miles de esponjas que cayeron en el centro del nivel del suelo. Aparentemente, aquello era por si fallaban las redes de todos los niveles. Afortunadamente la red del nivel 9 funcionó, extendiéndose bajo el mago en el momento preciso. Entonces se cerró alrededor suyo y lo transportó hasta la galería, donde los gnomos, al oír las maldiciones y juramentos del mago, parecieron resistirse a soltarlo. Bueno, ahora que todo ha ido bien, ha llegado tu turno, díjonos. Solo una última pregunta, chilló Taz mientras tomaba asiento. ¿Qué ocurre si el sistema de emergencia de las esponjas falla? Ingenioso. Díjonos alegremente, porque sabes, si las esponjas llegan demasiado tarde, la alarma se apaga, haciendo aparecer un inmenso barril de agua en el suelo, y, ya que las esponjas están ahí dispuestas, es fácil limpiarlo todo. El encargado accionó la palanca. Taz había esperado ver todo tipo de cosas fascinantes en la sala de observación, pero ante su sorpresa la encontró casi vacía. Estaba iluminada por un agujero taladrado en la ladera de la montaña, que dejaba entrar los rayos de sol. Esta sencilla pero ingeniosa idea había sido sugerida a los gnomos por un visitante enano, que la había llamado Ventana. Los gnomos estaban bastante orgullosos de ella. Había 3 mesas, y poca cosa más. En la mesa central, toda rodeada de gnomos, estaban el orbe de los dragones y su vara Jupak. Taz observó, interesado, que el orbe volvía a tener su tamaño original. Su aspecto era el mismo. Aún era una esfera de cristal, y aquella especie de luz tenue de color lechoso todavía fluctuaba en su interior. Un joven caballero de Solamnia con expresión de intenso aburrimiento estaba en pie junto al orbe, vigilándolo. Su expresión cambió bruscamente al ver a los visitantes. Todo va bien, le díjonos al centinela tranquilizándolo, los ha enviado el comandante Guntar. Sin dejar de hablar, nos los acompañó hasta la mesa central. Al mirar el orbe, los ojos del gnomo centellearon. Uno de los orbs de los dragones, murmuró alegremente, después de todos estos años. ¿Qué años?, preguntó Fizban, deteniéndose a cierta distancia de la mesa. Lo que ocurre, explicónos, es que a cada gnomo se le asigna una misión en la vida. Desde el día en que nace y, a partir de entonces, su única ambición es llevar a cabo esa misión, y mi misión en la vida es estudiar los orbs de los dragones pero estos habían desaparecido durante cientos de años. Dijo Taz incrédulo. Nadie sabía nada de ellos. ¿Cómo podía ser tu misión en la vida? Oh, nosotros sí los conocíamos porque fue la misión de mi abuelo y también la de mi padre. Sin embargo, ambos murieron sin haber visto nunca ninguno.
Yo también temía no verlos, pero... Ahora, finalmente, ha aparecido uno, lo que me permitirá consolidar un lugar para nuestra familia en la vida venidera. ¿Quieres decir que no puedes acceder a la vida venidera si no llevas a cabo tu misión en la vida? Entonces, tu padre y tu abuelo. Probablemente de lo más incómodo, díjonos con expresión de tristeza, donde quiera que estén. Por todos los dioses. En el orbe se había realizado un cambio considerable. Comenzó a relucir con un resplandor de brillantes colores, como si estuviera agitado. Murmurando unas extrañas palabras, Fizban caminó hasta él y lo cubrió con sus manos. Instantáneamente se volvió negro. Fizban recorrió la estancia con la mirada, su expresión era tan severa y atemorizada, que hasta el mismo Taz retrocedió. El caballero se abalanzó hacia adelante. «Salid fuera», retronó el mago. «Todos vosotros. Se me ha ordenado que no lo abandone bajo ninguna circunstancia». El caballero se llevó la mano a la espada, pero Fizban murmuró unas palabras y el centinela cayó al suelo. Los gnomos desaparecieron rápidamente de la habitación, dejando solo a Nos, quien se retorcía nerviosamente las manos, con el rostro teñido de aflicción. «Vamos, Nos», le apremió Taz. Nunca le había visto así. «Será mejor que hagamos lo que dice. Si no lo hacemos, es capaz de convertirnos en enanos Gali, o tal vez en algo peor». Gimoteando, nos permitió que Taz lo sacara de la habitación. Cuando se volvió para mirar el orbe de los dragones, la puerta se cerró de golpe. «Mi misión en la vida. Estoy seguro de que no pasará nada», dijo Taz a pesar de no estar nada seguro. No le había gustado la expresión del rostro de Fizban. La verdad es que ni siquiera le había parecido que fuera el rostro de Fizban, ni de nadie que Taz deseara conocer. «Nos, ¿descubriste algo en el orbe cuando lo examinaste?», le preguntó Taz en voz baja. «Bien, sí», nos parecía pensativo, «averigué que parece haber algo en su interior. Porque me lo quedé mirando sin ver nada durante muchísimo rato y entonces, cuando ya iba a dejarlo, vi unas palabras fluctuando entre esa luz calinosa. Unas palabras. ¿Qué decían?». Nos sacudió la cabeza. «No lo sé, porque no podía entenderlas, nadie pudo, ni siquiera uno de los miembros de la Hermandad de Lenguas Extranjeras. Seguramente eran mágicas». «Sí, eso es lo que yo me dije». De pronto la puerta de la sala de observación voló por los aires, como si algo hubiese explotado. No se volvió aterrorizado. Fizban estaba en el marco de la puerta sosteniendo una pequeña bolsa negra en una mano, mientras en la otra llevaba su bastón y la vara Jupak de Tazleov. Nos se abalanzó hacia el interior de la habitación. «El orbe», chilló, tan consternado, que increíblemente completó la frase. «¿Te lo has llevado?». «Sí, Nos», dijo Fizban. La voz del mago sonaba cansada, y Taz, al mirarle de cerca, vio que se hallaba completamente agotado. Su piel estaba gris, sus párpados caídos. Se apoyaba pesadamente sobre su bastón. «Ven conmigo, muchacho», le dijo al gnomo. «Y no te preocupes, porque cumplirás tu misión en la vida. Pero ahora el orbe debe ser llevado ante el Consejo de la Piedra Blanca. Iré contigo al consejo». Nos aplaudió excitado, «y tal vez me soliciten que realice un informe, ¿crees?». «Estoy absolutamente convencido. Ahora mismo vuelvo, dame tiempo para recoger mis cosas, ¿dónde están mis papeles?». Nos salió corriendo. Fizban se volvió rápidamente para encararse a los otros gnomos, que se habían agrupado tras él intentando ansiosamente arrebatarle su bastón. El anciano frunció el ceño tan amenazadoramente, que los gnomos retrocedieron y desaparecieron en la sala de observación. «¿Qué has averiguado?», le preguntó Taz, acercándose a Fizban con cierto reparo puesto que el viejo mago parecía estar sumido en la oscuridad. «Los gnomos no le han hecho nada al orbe, ¿verdad?». «No, afortunadamente para ellos, ya que aún está activo y es muy poderoso». Fizban suspiró. «Casi todo va a depender de las decisiones que tomen unos pocos, tal vez el destino del mundo». «¿Qué quieres decir?». «Las decisiones no serán tomadas por el Consejo». «No lo comprendes, muchacho». «Aguarda un momento, debo descansar». El mago se sentó, recostándose contra la pared. Sacudió la cabeza y prosiguió hablando. «He concentrado mi voluntad
En el orbe, Tas. Oh, no para controlar a los dragones, sino para contemplar el futuro, añadió al ver que los ojos del Kender se abrían de par en par. ¿Qué viste? Vi que ante nosotros se extendían dos caminos. Si tomamos el más fácil, al principio parecerá el mejor, pero al final la oscuridad se cernirá sobre nosotros para no desaparecer nunca más. Si tomamos el otro camino, el viaje será duro y difícil. Puede que algunos de los que amamos pierdan la vida, querido Tas. Peor aún, puede que pierdan sus almas. Pero solo a través de ese sacrificio encontraremos la esperanza. Y todo eso lo dice el orbe. Sí. ¿Sabes lo que debe hacerse para tomar el camino dificultoso? Sí, lo sé, respondió Fizban en voz baja. Pero no soy yo el que debe tomar las decisiones. Eso estará en manos de otros. Ya veo, Tas suspiró. Gente importante, supongo. Reyes, elfos nobles, caballeros. Las palabras de Fizban resonaban en su mente, que algunos de los que amamos pierdan la vida. A Tas se le hizo un nudo en la garganta. Dejó caer la cabeza sobre sus manos. Esta aventura estaba comenzando a ir muy mal. ¿Dónde estaba Tanis? Y el querido Caramon. Y Taike. Había intentado no pensar en ellos, especialmente después de aquel sueño. Y Flint, no debería haberme ido sin él. Podía morir, podía estar muerto en este mismo momento, pensó Tas preocupado. Las vidas de aquellos que amo. Nunca pensé que ninguno de nosotros moriría. Siempre creí que si estábamos juntos podíamos enfrentarnos a lo que fuera. Pero ahora, no sé cómo, nos hemos separado. Y las cosas van mal. Tas notó que Fizban le acariciaba su coleta, su única gran vanidad. Y por primera vez en su vida, el Kender se sintió muy perdido, solo y asustado. El mago le rodeó los hombros con el brazo. Hundiendo su rostro en la manga de Fizban, Tas comenzó a llorar. Fizban le dio unos golpecillos en la espalda. Sí, repitió el mago, gente importante. Libro 5. Capítulo 6. 6. El Consejo de la Piedra Blanca. Un personaje importante. El Consejo de la Piedra Blanca se reunió el día 28 de diciembre, día que en Solamnia llamaban el Día de la Carestía, porque se conmemoraba el sufrimiento de los hombres durante el primer invierno que siguió al cataclismo. El comandante Guntar creyó oportuno celebrar la reunión del consejo en esa fecha, que se caracterizaba por el ayuno y la meditación. Hacía más de un mes que el ejército había partido en dirección a Palantas. Las nuevas que Guntar había recibido de la ciudad no eran buenas. Precisamente, en la madrugada del día 28 había llegado un informe. Tras leerlo 2 veces, Guntar suspiró profundamente, frunció el entrecejo y se guardó el papel en el cinturón. El Consejo de la Piedra Blanca se había reunido ya una vez no hacía demasiado tiempo. Dicha asamblea se había convocado debido a la llegada de los refugiados elfos a Ergot del Sur y a la aparición de los ejércitos de los dragones en el norte de Solamnia. Aquella reunión del Consejo, no obstante, se había planeado varios meses antes, por lo que todos los miembros, tanto los que podían votar como los consultivos, estaban representados. Los primeros incluían a los caballeros de Solamnia, los gnomos, los enanos de las colinas, los marinos de piel oscura de Ergot del Norte, y una representación de los exiliados solámnicos que vivían en San Crist. Los consultivos eran los elfos, los enanos de las montañas y los Kenders. Estos miembros eran invitados para que expresasen sus opiniones, pero no se les permitía votar. De todas formas, la primera reunión del consejo no había ido muy bien. Algunas de las viejas enemistades y animosidades existentes entre las razas representadas habían salido a luz. Arman Caras, representante de los enanos de la montaña, y Duncan Amerok, representante de los enanos de las colinas, tuvieron que ser físicamente separados o hubiera vuelto a correr la sangre de las viejas enemistades. Alana Starbreeze, representante de los elfos de Silvanesti en ausencia de su padre, se negó a pronunciar palabra durante toda la sesión. Alana había acudido solo porque también lo había hecho Portios, en representación de los elfos de Qualinesti. Temía una alianza entre los Qualinesti y los humanos, y estaba decidida a evitarla. Alana no debiera haberse preocupado
La desconfianza entre los humanos y los elfos era tal, que solo se hablaban los unos a los otros por educación. Ni siquiera el apasionado discurso de Guntar en el que había declarado, nuestra unión comienza la paz, nuestra división acaba con la esperanza, había hecho mella alguna. La respuesta de Portios a las palabras de Guntar fue culpar a los humanos de la reaparición de los dragones. Por tanto, los humanos debían librarse ellos mismos del desastre. Poco después de que Portios hubiera expresado claramente su opinión, Alana se levantó altivamente y se marchó, manifestando así cuál era la postura de los Silvanesti. El señor de los enanos de la montaña, Arman Caras, había declarado que su gente estaría dispuesta a colaborar, pero que no podían unirse hasta que fuera hallado el mazo de Caras. En esas fechas nadie sabía que los compañeros pronto entregarían el mazo, por lo que Guntar se vio obligado a prescindir también de la ayuda de los enanos. En realidad, la única persona que ofreció su ayuda fue Cronin Tislecnot, jefe de los Kenders. Ya que lo último que un país deseaba era la ayuda de un ejército de Kenders, este gesto fue recibido con sonrisas educadas, mientras los miembros intercambiaban miradas de horror a la espalda de Cronin. Por tanto, el primer consejo se disolvió sin que se hubieran tomado demasiadas soluciones. Guntar tenía depositadas más esperanzas en esta segunda reunión del consejo. Desde luego el descubrimiento del orbe de los dragones hacía que las expectativas fueran mejores. Los representantes de las dos familias de elfos ya habían llegado. Entre ellos se hallaba el orador de los soles, quien había traído consigo a un humano que se declaraba clérigo de Paladine. Stem le había hablado mucho a Guntar de Elistan, por lo que el comandante tenía muchas ganas de conocerlo. Guntar no estaba seguro de quién presentaría a los Silvanesti. Suponía que sería el elfo noble que había sido declarado regente tras la misteriosa desaparición de Alana Starbreeze. Los elfos habían llegado a San Crist 2 días antes. Habían instalado sus campamentos en los campos, y sus banderas de alegres colores ondeaban en brillante contraste con aquel cielo gris y tormentoso. Aparte de los caballeros, serían los únicos en asistir al consejo. No había habido tiempo de enviar un mensaje a los enanos de las montañas y, según las noticias, los enanos de las colinas se hallaban luchando contra los ejércitos de los dragones, por lo que ningún mensajero había podido llegar hasta ellos. Guntar confiaba que esta reunión uniría a los humanos y a los elfos en una gran lucha en la que se conseguiría expulsar a los dragones de Ansalón. Pero sus esperanzas se vieron frustradas antes de que la reunión comenzara. Tras examinar el comunicado de los ejércitos en Palantas, Guntar salió de su tienda dispuesto a hacer una última ronda por la explanada de la Piedra Blanca, para cerciorarse de que todo estuviera en orden. Pero de pronto su criado, Wills, llegó corriendo hasta él. «Señor, debéis regresar inmediatamente». «¿Qué ocurre?», preguntó Guntar, pero al viejo criado le faltaba el aliento, por lo que no pudo responderle. Lanzando un suspiro, Guntar regresó a su tienda, donde encontró al comandante Michael, ataviado con cota de mallas y paseando nerviosamente de un lado a otro. «¿Qué sucede?», preguntó Guntar, con el corazón encogido al ver la preocupada expresión del joven comandante. Michael agarró a Guntar del brazo. «Señor, hemos recibido noticias de que los elfos piensan exigir la devolución del orbe de los dragones. Si no se lo devolvemos, están dispuestos a... Declaramos la guerra para recuperarlo». «¿Qué? ¿La guerra? Contra nosotros? Eso es ridículo. No pueden». «¿Estás seguro? ¿Es fiable esa información?». «Sí, me temo que totalmente, comandante Guntar», afirmó el personaje que acompañaba al comandante Michael. «Señor, os presento a Elistan, clérigo de Paladine», dijo Michael. «Os pido perdón por no haberoslo presentado antes, pero desde que Elistan me comunicó las nuevas, tengo la mente completamente alterada. He oído hablar mucho de vos, señor», aseguró el comandante Guntar extendiendo una mano. Los ojos del caballero examinaron a Elistan con curiosidad. Guntar no sabía qué había esperado. Encontrar en alguien que decía ser clérigo de Paladine, tal vez a un esteta de vista cansada, pálido y enjuto debido a las horas dedicadas al estudio. Guntar no estaba preparado para encontrarse con aquel hombre alto y fuerte, que bien pudiera haber batallado al lado de sus mejores guerreros. De
Su cuello pendía el antiguo símbolo de Paladine, un medallón de platino en el que había grabado un dragón. Guntar repasó mentalmente todo lo que le había oído decir a Stem referente a Elistan, incluyendo la intención del clérigo de intentar convencer a los elfos para que se unieran a los humanos. Elistan sonrió fatigosamente, como si conociera todos los pensamientos que atravesaban la mente de Guntar. Sí, he fallado, admitió Elistan. Todo lo que pude hacer fue persuadirlos para que asistieran a la reunión del consejo, y me temo que únicamente hayan venido para daros un ultimátum. Devolverles el orbe o luchar para retenerlo. Guntar se hundió en una silla, haciendo un débil gesto con la mano para que Michael y Elistan tomaran asiento. Sobre la mesa, ante él, había varios mapas de Ansalón, en los que unas sombras oscuras mostraban el insidioso avance de los ejércitos de los dragones. La mirada de Guntar descansó sobre los mapas, pero el caballero, de pronto, los arrojó todos al suelo. Tal vez sería mejor que abandonáramos ahora mismo, gritó indignado. Que les enviáramos un mensaje a los señores de los dragones: no os molestéis en venir a destrozamos. Nos las estamos arreglando bastante bien nosotros mismos. Irritado, dejó sobre la mesa el informe que había recibido aquella misma mañana. Mirad. Esto ha llegado de Palantas. Los ciudadanos han insistido en que los caballeros abandonen la ciudad. Los palantianos han decidido negociar con los señores de los dragones, y la presencia de aquellos amenaza gravemente su postura. Se niegan a prestarnos ninguna ayuda. Por tanto, todo un ejército de 1000 palantianos está ocioso. ¿Cuáles son los planes del comandante Derek, señor?, preguntó Michael. Él, los caballeros y 1 millar de hombres de a pie, refugiados de las tierras ocupadas de Troti, están fortificando la torre del sumo sacerdote, al sur de Palantas. Esa torre salvaguarda el único paso que existe para cruzar las montañas Vingard. Así protegeremos Palantas durante un tiempo, aunque si los ejércitos de los dragones logran atravesarlo. Maldita sea, susurró, golpeando la mesa con el puño. Podríamos disponer de 2000 hombres para bloquear ese paso. Esos locos. Y ahora esto, dijo haciendo un gesto en dirección al campamento de los elfos. Guntar suspiró, dejando caer la cabeza sobre las manos. Bien, ¿y vos qué aconsejáis, clérigo? Elistan se quedó callado durante unos instantes antes de responder. En los discos de Misacal está escrito que el mal, por su propia naturaleza, siempre se vuelve contra sí mismo. Por tanto, se derrota a sí mismo. No sé lo que puede ocurrir en esta reunión del consejo, mis dioses lo han mantenido en secreto. Pudiera ser que ni ellos mismos lo sepan, que el futuro del mundo descanse sobre una balanza, y que lo que aquí se decida sea lo que lo determine. Lo que sí sé es esto: no entréis en esa reunión con la derrota en vuestro corazón, ya que esa sería la primera victoria del mal. Tras decir esto, Elistan se puso en pie y salió en silencio de la tienda. Cuando el clérigo se hubo retirado, Guntar se quedó sentado en silencio. En realidad, parecía que el mundo entero estuviera en silencio. Durante la noche el viento había dejado de soplar. Las nubes tormentosas eran bajas y pesadas, y amortiguaban los sonidos de tal forma que hasta las trompetas, que anunciaban el amanecer, habían sonado bajas y desentonadas aquella mañana. Guntar alzó la cabeza y se restregó los ojos. ¿Qué opinas? ¿De qué? De los elfos. No. De ese clérigo. Desde luego no es como había esperado, contestó Michael. Responde más a las historias que hemos oído sobre los clérigos de la antigüedad, los que guiaron a los caballeros durante la época anterior al cataclismo. No se parece en nada a esos charlatanes que tenemos ahora. Elistan es un hombre que estaría a tu lado en el campo de batalla, invocando la bendición de Paladine con una mano, mientras que con la otra empuñaría su espada. Nadie había visto el medallón que lleva desde que los dioses nos abandonaron. Pero, es un clérigo verdadero. Michael se encogió de hombros. Preciso más que un medallón para convencerme. Estoy de acuerdo contigo. Guntar se puso en pie y comenzó a caminar en dirección a la entrada de la tienda. Bueno, es casi la hora. Quédate aquí, Michael, por si acaso llega algún otro comunicado. Es extraño, amigo mío. Nuestra gente siempre ha confiado en los dioses, somos gente de fe y,
Sin embargo, siempre hemos desconfiado de la magia. En cambio ahora buscamos la magia para poder confiar, y cuando se nos presenta una oportunidad de renovar nuestra fe, nos la cuestionamos. El comandante Michael no respondió. Gunther sacudió la cabeza y, todavía pensativo, salió en dirección a la explanada de la Piedra Blanca. Tal como Gunther había dicho, los solámnicos siempre habían sido fieles seguidores de los dioses. Tiempo atrás, antes del cataclismo, la explanada de la Piedra Blanca había sido uno de los lugares sagrados de adoración. El fenómeno de la roca blanca había atraído la atención de los curiosos. El propio sumo sacerdote de Istar había bendecido la inmensa piedra que se alzaba en medio de un claro perpetuamente verde, declarando la piedra sagrada y prohibiendo a todo el mundo que la tocara. Incluso después del cataclismo, cuando la fe en los antiguos dioses había fenecido, la explanada continuó siendo un lugar sagrado. Seguramente esto era así porque el cataclismo ni siquiera lo había afectado. La leyenda sostenía que cuando la montaña ígnea había caído del cielo, la tierra que rodeaba la Piedra Blanca se había resquebrajado y partido, pero ésta se había mantenido intacta. La imagen de la gigantesca roca era tan impresionante, que nadie había osado nunca acercarse a ella o tocarla, ni siquiera ahora. Nadie sabía tampoco cuál era el extraño poder que poseía. Lo único que sabían era que la atmósfera que rodeaba a la Piedra Blanca era siempre cálida y primaveral. No importaba lo crudo que fuera el invierno, la hierba de la explanada de la Piedra Blanca estaba siempre verde. Aunque su corazón estuviera agitado, al pisar aquel lugar y respirar el aire cálido y fragante, Gunther se relajó. Por un instante, volvió a sentir el amistoso apretón de manos de Elistan, que le había infundido un sentimiento de paz interna. Echando un rápido vistazo a su alrededor, comprobó que todo estaba dispuesto. Sobre la hierba se habían colocado unas inmensas sillas de madera con el respaldo labrado. Al lado izquierdo de la Piedra Blanca se habían situado 5, para los miembros votantes del Consejo, y al lado derecho, se habían colocado 3 para los miembros consultivos. Frente a la Piedra Blanca y los asientos destinados a los miembros del Consejo, había unos bancos para los testigos que debían asistir al acto, tal como requería la medida. Algunos de los testigos ya habían comenzado a llegar. Muchos de los elfos que viajaban con él orador y con el representante de los Silvanesti estaban ocupando sus puestos. Las dos razas de elfos enemistadas se sentaron la una al lado de la otra, separados de los humanos, los cuales también habían empezado a instalarse. Todo el mundo guardaba silencio, algunos en memoria del día de la carestía, otros, como los gnomos, que no celebraban esa fecha, impresionados por la ceremonia. Los asientos de la primera fila estaban reservados para los invitados de honor, o para aquellos con licencia para hablar ante el consejo. Gunther vio llegar al circunspecto hijo del orador, Portios, con una comitiva de guerreros elfos. El caballero se preguntó dónde estaría Elistan. Pretendía rogarle que hablara. Aunque cabía la posibilidad de que fuera un charlatán, sus palabras le habían impresionado y esperaba que las repitiera. Mientras esperaba en vano a Elistan, vio entrar también a 3 extraños personajes que tomaron asiento en primera fila. Se trataba del anciano mago con su arrugado y amorfo sombrero, su amigo el Kender, y un gnomo que había llegado con ellos del monte No Importa. Los 3 habían regresado de su viaje la noche anterior. Gunther dirigió, de nuevo, su atención hacia la Piedra Blanca. Los miembros consultivos del consejo estaban entrando. Solo había 2, Quinat en nombre de los Silvanesti, y el orador de los soles en el de los Qualinesti. Gunther miró al orador con curiosidad, ya que sabía que era uno de los únicos seres de KRYNN capaz de rememorar los horrores del cataclismo. El orador había envejecido mucho. Tenía los cabellos grises y el rostro demacrado. No obstante, cuando tomó asiento y volvió su mirada a los testigos, Gunther se fijó en que los ojos del elfo eran todavía luminosos y brillantes. Gunther consideraba a Quinat, que estaba sentado al lado del orador, tan arrogante y orgulloso como Portios, pero falto de la inteligencia que poseía este último. Por lo que respecta a Portios, Gunther pensó que probablemente el hijo mayor del orador de los soles llegara a gustarle. Portios tenía todas las cualidades que los caballeros admiraban, excepto una, su carácter impulsivo. Tuvo que interrumpir sus cavilaciones,
ya que había llegado la hora de que entraran los miembros votantes del consejo, y él mismo debía tomar asiento. Primero llegó Mir Canson, de Ergot del Norte, un fornido hombre de piel oscura, con cabellos de color acero y brazos de gigante. Le siguió Serdin Martasal, en representación de los exiliados de San Crist, y finalmente el comandante Guntar, caballero de Solamnia. Una vez sentado, Guntar volvió a echar un vistazo a su alrededor. La inmensa piedra blanca relucía tras él proyectando su particular reflejo, ya que esa mañana no brillaba el sol. Al otro lado de la piedra blanca estaban sentados el orador y Kinat. Frente al consejo estaban los testigos. Él Kender se había sentado dócilmente y balanceaba sus cortas piernecillas que, debido a la altura del banco, no le llegaban al suelo. El gnomo revolvía algo que parecía ser un montón de papeles. Guntar se estremeció y deseó haber tenido más tiempo para disponer de un informe más exhaustivo. El anciano mago bostezaba y se rascaba la cabeza, mirando a su alrededor con aire ausente. A una señal de Guntar entraron dos caballeros que llevaban una base dorada y un arcón de madera. Mientras los asistentes contemplaban la llegada del orbe de los dragones, se hizo un silencio mortal. Los caballeros se detuvieron frente a la piedra blanca. Una vez allí, uno de ellos colocó sobre el suelo la base dorada. El otro depositó el arcón, lo abrió, y sacó cuidadosamente el orbe, que volvía a tener su tamaño original, más de 2 pies de diámetro. Se oyó un sonoro murmullo. El orador de los soles se agitó en su asiento, frunciendo el ceño. Su hijo Portios se volvió para decirle algo a un elfo que estaba cerca suyo. Guntar reparó en que todos los elfos iban armados, por lo que él sabía del protocolo elfo. Aquello no era muy buena señal. No obstante, no tenía otra opción que proceder. Llamando al orden a los asistentes, el comandante Guntar Utwistan anunció: declaro abierto el Consejo de la Piedra Blanca. 2 minutos después, Tasleov tuvo la certeza de que las cosas se estaban complicando demasiado. El orador de los soles se había puesto en pie incluso antes de que el comandante Guntar hubiera iniciado su discurso de bienvenida. Mis palabras serán breves, declaró el elfo con voz acerada. Poco después de que el orbe de los dragones desapareciera de nuestro campamento, los Silvanesti, los Qualinesti y los Calanesti nos reunimos en un consejo. Era la primera vez, desde las guerras de Kingslayer, que miembros de las 3 comunidades nos encontrábamos juntos. Tras hacer una pausa para enfatizar estas últimas palabras, prosiguió: hemos decidido dejar a un lado nuestras diferencias debido a nuestro perfecto acuerdo sobre la pertenencia de dicho objeto al territorio de los elfos. No debe estar en manos de los humanos ni de ninguna otra raza de KRYNN. Por tanto, hemos venido ante el Consejo de la Piedra Blanca para solicitar que el orbe no sea entregado. En agradecimiento, garantizamos que será llevado a nuestras tierras y mantenido a salvo hasta el momento, si llegara, en que sea requerido para algún fin. El orador se sentó y sus ojos recorrieron la audiencia. Los otros miembros del consejo, sentados al lado de Guntar, sacudieron sus cabezas con expresión preocupada. El representante de los habitantes de Ergot del Norte le susurró unas palabras al comandante Guntar en un tono de voz irritado, cerrando el puño para enfatizar sus palabras. Este, tras escucharlo y asentir varias veces, se puso en pie para responder. Su discurso fue frío y sereno, en el mismo tono que el de los elfos. No obstante, entre líneas, decía que los caballeros preferían ver a los elfos en los abismos antes que entregarles el orbe de los dragones. El orador, comprendiendo perfectamente el condenatorio mensaje que contenían las bellas frases, se alzó para responder. Solo pronunció una frase, pero al oírla el grupo de testigos se puso inmediatamente en pie. Entonces, comandante Guntar, los elfos declaramos que, a partir de ahora, estamos en guerra. Tanto los humanos como los elfos se abalanzaron hacia el orbe de los dragones, que descansaba sobre la base dorada. El blanquinoso remolino aún fluctuaba en su interior. Guntar gritó pidiendo orden una y otra vez, golpeando la mesa con la empuñadura de su espada. El orador pronunció unas secas palabras en elfo, mirando duramente a su hijo, Portios. Finalmente se restableció el orden. Pero la atmósfera era tan cortante como el viento que anticipa la tormenta. Se volvieron a cruzar
Agrias palabras entre Guntar y el orador. El representante de los habitantes de Ergoth del Norte. Perdió la paciencia e hizo varios comentarios hirientes sobre los elfos porque el elfo noble de los Silvanesti había conseguido irritarlo completamente con sus sarcásticas réplicas. Varios de los caballeros se marcharon, solo para regresar minutos después armados hasta los dientes. Se situaron junto a Guntar con las manos sobre sus armas. Los elfos, mandados por Portlos, se pusieron en pie y rodearon a sus propios jefes. Nos, con su informe en la mano, comenzó a comprender que no se le iba a pedir que lo expusiera. Tasleov miraba a su alrededor buscando desesperadamente a Elistan. Esperaba que el clérigo apareciera. Elistan conseguiría serenar a esa gente. O tal vez Lorane. ¿Dónde estaría? Los elfos le habían dicho fríamente que no habían recibido noticias de sus amigos. Ella y su hermano parecían haber desaparecido en la espesura. No debería haberles dejado. No debería estar aquí. ¿Por qué me habrá traído ese viejo mago chalado? Yo no sirvo para nada. Fisban tal vez pudiera hacer algo, pensaba el apurado Kender. Tas miró esperanzado al mago, pero Fisban estaba profundamente dormido. Por favor, despierta. Le rogó Tas, sacudiéndolo. Alguien tiene que hacer algo. En ese momento oyó gritar a Guntar. El orbe de los dragones no es vuestro por derecho. La princesa Lorane y los demás se disponían a traérnoslo a nosotros cuando su barco naufragó. Intentasteis mantenerlo en Ergoth del Sur. A la fuerza, y vuestra propia hija. No mencionéis a mi hija. Dijo el orador con voz profunda. Yo no tengo ninguna hija. Algo se rompió en el interior de Tasleov. Recordó a Lorane luchando desesperadamente contra el maligno hechicero que vigilaba el orbe, peleando contra los draconianos, disparando sus flechas contra el dragón blanco, cuidándole tiernamente a él mismo cuando había estado tan cerca de la muerte. Ser negada por su propia gente cuando estaba realizando tal esfuerzo para salvarles. Cuando había sacrificado tanto. Deteneos. Se oyó gritar Tasleov. Deteneos inmediatamente y escuchadme. Ante su sorpresa vio que todos habían dejado de hablar y le miraban. Ahora que disponía de audiencia, Tas se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué podía decirles a esa gente tan importante. Pero sabía que tenía que decir algo. Después de todo es culpa mía, puesto que yo les puse en la pista de esos malditos orcs al leerlo en los libros, pensó. Tragando saliva, bajó del banco y avanzó hacia la piedra blanca y hacia los dos grupos hostiles que la circulaban. Por el rabillo del ojo le pareció ver a Fisban sonriendo. Yo el Kender titubeó, preguntándose qué podía decir. De pronto le vino una súbita inspiración. Solicito el derecho de representar a mi gente, dijo Tasleov con orgullo, y tomar mi lugar en el consejo consultivo. Apartando de un manotazo su coleta de color castaño, el Kender se situó justo frente al orbe. Al alzar la mirada podía ver la piedra blanca elevándose sobre este y sobre él mismo. Tas contempló la piedra, estremecido, y, rápidamente, volvió su mirada hacia Guntar y hacia él. Orador de los soles. En ese momento Tasleov supo lo que debía hacer. Comenzó a temblar de temor. Él, Tasleov Buenerfold, que nunca en su vida se había asustado de nada. Se había enfrentado a dragones sin siquiera parpadear, pero lo que iba a hacer ahora le aterraba. Tenía las manos como si hubiera estado haciendo bolas de nieve sin los guantes puestos. Su lengua parecía pertenecer a una persona de boca más grande. Pero Tas estaba completamente decidido. Debía hacer que siguieran hablando, debía evitar que adivinaran lo que estaba planeando. A los Kenders nunca nos habéis tomado muy en serio, comenzó a decir Tas con una voz que sonó demasiado alta y estridente incluso en sus propios oídos, y no puedo culparos de ello. Supongo que no tenemos mucho sentido de la responsabilidad y, probablemente, somos demasiado curiosos para que las cosas no salgan bien, pero yo os pregunto, ¿cómo vais a enteraros de algo si no sois curiosos? Tas pudo ver que la expresión del orador era agria y despreciativa, y que hasta el comandante Guntar aparecía con el ceño fruncido. El Kender se acercó un poco más al orbe de los dragones. Me imagino que causamos un montón de problemas sin pretenderlo, y que de vez en cuando algunos de nosotros adquirimos ciertas cosas que no son nuestras. Pero algo que todo Kender sabe es. Tasleov echó a correr.
Raudo y ligero como un ratón, se deslizó con facilidad entre las manos que intentaban agarrarlo y llegó hasta el orbe en cuestión de segundos. Los rostros de la gente que estaba a su alrededor se hicieron borrosos, las bocas se abrieron, gritándole y chillándole. Pero era demasiado tarde. Con un rápido movimiento, Taz lo arrojó contra la gigantesca y reluciente piedra blanca. El redondo y reluciente cristal cuyo interior aún fluctuaba agitado pendó suspendido del aire durante largos segundos. Taz se preguntó si el mágico objeto tendría el poder de detener su vuelo. Pero tal vez solo se tratara de una impresión febril en la mente del Kender. El orbe de los dragones se estrelló contra la roca y se partió, estallando en miles de centelleantes pedazos. Durante un instante, una bola de humo blanquecino flotó en el aire, como si intentara desesperadamente no desintegrarse. Pero un segundo después la brisa de primavera logró desvanecerla. Se hizo un terrible e intenso silencio. El Kender se quedó en pie, mirando tranquilamente los pedazos del orbe partido. Los Kender sabemos, dijo en una voz muy baja que sonó en el tremendo silencio como una pequeña gota de lluvia, que deberíamos estar luchando contra los dragones, no los unos contra los otros. Nadie se movió. Nadie habló. Y de pronto se oyó un golpe. No se había desmayado. El silencio se quebró estallando en pedazos, igual que lo había hecho el orbe de los dragones. El comandante Guntar y el orador se abalanzaron sobre Taz. Uno agarró al Kender por el hombro izquierdo, el otro por el derecho. ¿Qué has hecho? El rostro de Guntar estaba lívido, sus ojos centelleaban con furia mientras agarraba al Kender con manos temblorosas. Has traído la muerte sobre nosotros. Has destruido nuestra única esperanza. Los dedos del orador se clavaron en el hombro de Taz como las garras de una ave de presa. Por tanto él será el primero en morir. Portios se alzó sobre el encogido Kender, empuñando su reluciente espada. Taz, situado entre el rey elfo y el caballero, tenía la faz pálida, pero su expresión era desafiante. Al planear el crimen ya sabía que su castigo sería la muerte. A Tanis le entristecerá lo que he hecho, pero al menos sabrá que he muerto con valentía, pensó. Apenado. Bueno, dijo una voz soñolienta. Nadie va a morir. Al menos por ahora. Deja de juguetear con esa espada, Portios. Puedes hacerle daño a alguien. Taz asomó la cabeza entre un bosque de brazos y relucientes cotas de mallas y vio que Fizban pasaba sobre el cuerpo inerte del gnomo y se dirigía hacia ellos bostezando. Tanto los elfos como los humanos se apartaban a su paso, como si una fuerza invisible los obligara a ello. Portios se giró para enfrentarse a Fizban. Estaba tan furioso que le manaba saliva de la boca y sus palabras eran casi incoherentes. Ten cuidado, anciano, o compartirás el castigo. Te he dicho que dejes de jugar con esa espada, le respondió Fizban irritado, agitando un dedo en dirección al arma. Portios dejó caer la espada con un grito de dolor. Sosteniéndose su dolorida mano, bajó la mirada atónito hacia la espada. La empuñadura estaba llena de pinchos. Fizban se acercó al elfo y lo miró enojado. Eres un joven fantástico, pero deberían haberte enseñado a tener más respeto a tus mayores. Dije que apartaras esa espada y lo decía en serio. La próxima vez puede que me creas. La mirada irritada del mago se desvió hacia el orador. Y tú, Solostaran, eras un buen hombre hace unos 200 años. Supiste educar a 3 hijos maravillosos. 3 hijos maravillosos, repito. No me cuentes más tonterías de que no tienes ninguna hija. Tienes una, y es una muchacha fabulosa. Tiene más sentido común que su padre. Debe haber salido a su madre. ¿Dónde estaba? Ah, sí. También educaste a Tanis, el semielfo. Sabes, Solostaran, entre esos 4 jóvenes, aún seríamos capaces de salvar el mundo. El silencio era absoluto. Bien, ahora quiero que todo el mundo vuelva a sentarse. Sí, tú también, comandante Guntar. Vamos, Solostaran, te ayudaré. Nosotros, los ancianos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Es una pena que seas tan necio. Murmurando bajo la barba, Fizban acompañó al atónito orador a su asiento. Portios, con la cara contraída de dolor, volvió a sentarse en su lugar con ayuda de sus guerreros.
Lentamente, los elfos y caballeros reunidos también lo hicieron, murmurando entre ellos y lanzando funestas miradas al destrozado orbe, cuyos pedazos seguían esparcidos al pie de la piedra blanca. Fisban instaló al orador en su lugar y miró ceñudamente a Quinat, quien, por un segundo, había pensado en intervenir, pero inmediatamente había resuelto no hacerlo. El viejo mago, satisfecho, regresó frente a la piedra blanca, donde aún estaba Taz con aire abatido y aturdido. Tú, Fisban miró al Kender como si no lo conociera, ve y atiende a ese pobre individuo, dijo haciendo un gesto y señalando al gnomo, que seguía desmayado. Sintiendo que las rodillas le temblaban, Taz-Leof caminó lentamente hacia Nos y se arrodilló junto a él, contento de poder mirar algo que no fuera aquellos rostros teñidos de ira y de temor. Nos, le susurró preocupado, dándole unos golpecillos en las mejillas. Lo siento. De verdad lo siento. Siento lo de tu misión en la vida, lo del alma de tu padre, y todo eso. Pero es que no podía hacer otra cosa. Fisban se volvió lentamente y se encaró al grupo reunido. Sí, voy a echaros un sermón. Os lo merecéis, cada uno de vosotros. O sea que ya podéis borrar de vuestro ese rostros esas expresiones de hombres virtuosos. Ese Kender dijo señalando a Taz-Leof, tiene más cerebro bajo esa ridícula coleta, que todos vosotros juntos. ¿Sabéis lo que hubiera ocurrido si no hubiera tenido las agallas de hacer lo que ha hecho? Lo sabéis. Bien, os lo diré. Dejadme solo un segundo para encontrar algún lugar donde sentarme. Fisban miró a su alrededor. Ah, sí, aquí. Asintiendo satisfecho, el anciano mago se sentó en el suelo, recostando la espalda sobre la sagrada piedra blanca. Los caballeros reunidos dieron un respingo de terror. Guntar se puso en pie, horrorizado ante tamaño sacrilegio. Ningún mortal puede tocar la piedra blanca, gritó, abalanzándose hacia adelante. Fisban volvió lentamente la cabeza para mirar al furioso caballero. Una palabra más y haré que se te caigan los bigotes. Ahora siéntate y cállate. Farfullando, Guntar se detuvo ante el imperioso gesto del anciano. El caballero no pudo hacer nada más que regresar a su asiento. ¿Por dónde iba? Antes de ser interrumpido, Fisban frunció el ceño, mirando a su alrededor. Su mirada se posó sobre los pedazos rotos del orbe. Ah, sí. Estaba a punto de contaros una historia. Por supuesto uno de vosotros hubiera ganado el orbe y os lo hubierais llevado, bien para mantenerlo a salvo, o para salvar el mundo. Y sí, es capaz de salvar el mundo, pero solo si sabe cómo utilizarlo. ¿Quién de vosotros sabe cómo hacerlo? ¿Quién tiene la fuerza suficiente? Fue creado por los hechiceros más poderosos de la antigüedad. Por todos los más poderosos. ¿Comprendéis? Fue creado por los de la túnica blanca y por los de la túnica negra. Su esencia es tanto benigna como maligna. Los túnicas rojas unieron las dos esencias y le otorgaron su fuerza. Ahora hay muy pocos seres con el poder necesario para entenderlo, para desentrañar sus secretos, y para llegar a dominarlo. Desde luego muy pocos. Y ninguno de ellos está sentado aquí. Se había hecho el silencio, un profundo silencio, mientras escuchaban al viejo mago, cuya voz era potente y podía ser oída a pesar del creciente viento que soplaba do las nubes tormentosas del cielo. Uno de vosotros se hubiera llevado el orbe y lo habría utilizado, y de esa forma os hubierais precipitado en un inmenso desastre. Ciertamente, os habríais destrozado como el Kendera. Destrozado el orbe y por lo que se refiere a la esperanza perdida, os digo que esta parecía haberse evaporado totalmente durante algún tiempo, pero ahora ha renacido. Una súbita corriente de aire se llevó el sombrero del viejo mago, haciéndolo volar de su cabeza. Maldiciendo irritado, Fisban se enderezó para agarrarlo. Cuando el mago se levantó, el sol apareció entre las nubes. Se produjo un cegador destello de luz, seguido de un ensordecedor estallido, como ese y la tierra se hubiera resquebrajado. Aturdidos por la brillante luz, los presentes parpadearon y miraron atemorizados la terrible imagen que tenían ante ellos. La piedra blanca también había estallado en pedazos. El viejo mago yacía en el suelo, agarrando el sombrero con una mano mientras con la otra se cubría la cabeza aterrorizado. Sobre él, clavada en la roca sobre la que había recostado su espalda, había un arma alargada construida en reluciente
plata. Había sido arrojada por el brazo de plata de un hombre de piel oscura que ahora se acercó a ella. Lo acompañaban 3 personas, una mujer elfa, un viejo enano de barba blanca, y Elistan. En medio del atónito silencio de los asistentes, el hombre de piel oscura alargó una mano y arrancó el arma de uno de los pedazos de roca. La sostuvo sobre su cabeza y la punzante asta relució bajo los rayos del sol de mediodía. «Soy Teros Ironfell», gritó el hombre con voz profunda. «Durante los últimos meses he estado forjando esta lanza con la plata de las profundidades del corazón del monumento al dragón plateado. Con el brazo de plata que los dioses me otorgaron, he forjado de nuevo el arma que profetizó la leyenda y os la traigo a vosotros, a todas las gentes de KRYNN, para que podamos unirnos y vencer al gran mal que amenaza con dejarnos en la oscuridad para siempre. Os traigo, la Dragonlance». Tras decir esto, Teros clavó el arma en el suelo. La lanza quedó fija, enhiesta y reluciente entre los pedazos rotos del orbe de los dragones.